proyecto. Quedamos en Listo. el 5G, creo. ¿Qué era la 5G? Ah, sí, quedamos en esta, sí, señor. ¿Me dice si están observando la Sí, diapositiva? sí, 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 ya. Sí, señor. ¡Taratatán! Listo. Eso ahí. El 5G, sí, señor. Bueno, entonces ya habíamos hablado del 5G, la superconectividad, que va a tener una mayor... Oiga, les cuento que me leí un documento y Tigo demandó la subasta del espectro porque... Demandó la subasta del espectro porque, ¿qué? Porque le cambiaron las reglas del juego. Los manes querían mayor frecuencia en los 700 MHz y el MINTIC dijo, no, queremos varios operadores. Y entonces Tigo como que demandó el tema. Ahí les cuento. Entonces, quién sabe. Pero eso ya paila, eso no tiene más reverso en avión. Sí, obvio. Eso ya pailas. Bueno, ustedes aquí comenzamos con el 5G, la tecnología del 5G, entonces ya sabemos, conexión, Internet de las cosas, todo va a estar súper conectado, pero además de eso, es el tema de los carros, ¿no? Ya van los carros, algunas nuevas marcas ya tienen conexión a Internet, ¿no? Entonces, eso también va a ser nuevo. Y como van a haber interconectado, pues entonces el carro lo puede conectar a Internet en una ciudad y ya va a ser directamente que el vehículo puede tener su plan de datos propio. Eso también es algo nuevo. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sí. Ya habíamos visto eso también. La reflexión, la difracción y la atenuación. También ya lo habíamos visto. Aquí ya sabemos que habíamos visto también este tema, que las partes del espectro electromagnético que se divide en el espectro visible y en el espectro radioeléctrico. Y estábamos acá, entonces estábamos repasando de que el espectro visible se divide en banda y esas bandas se dividen en unas frecuencias. Que En tenemos la la frecuencia, medium, en la high. sí, la media frecuencia, que es para donde está la radio AM, que tiene una cobertura regional dada la amplitud modular de la onda. La high frequency, que es de onda corta, que tiene un alcance intercontinental y pues que casi no se usa ahora. Se utilizaba sobre todo en el siglo pasado. Tenemos la frecuencia alta, que está entre los 30 MHz y los 300 MHz, es donde se ubican las emisoras FM, y allí también están, o se les otorga ese canal para los sistemas de comunicación de policía, bomberos y otras entidades del Estado. Tenemos las ultra high frequency, que es donde se ubica el tema de las comunicaciones celulares, la 3G y 4G, es decir, donde se distribuye el Internet. Y finalmente tenemos las super high frequency, que es donde están las comunicaciones satelitales y los enlaces microondas. Bueno, esto sí es nuevo. Entonces, ¿cómo es la vaina? Ya sabemos que el MINTIC nació en el 2012 y de él hay varias dependencias, entre ellas la Dirección de Industria de Comunicaciones. Y esta es la dirección que se encarga de evaluar las solicitudes para el uso del espectro. Recordémoslos, es la Dirección de Industria de Comunicaciones. Evalúa las solicitudes Creo que del espectro. ellos también tienen un departamento de asignación de frecuencias. Esa es la parte interna del Mintic. Todo lo que hemos hablado tiene departamentos allá en ese. Muy bien, sigue, sigue. Listo, aquí entonces vamos a hablar un poquito de física, recordando la física del colegio y vamos a hablar entonces de ese tema que es el espectro. Entonces decimos que ya sabemos que hay una frecuencia, que es ese espectro visible, y ese espectro visible tiene un rango, ¿cierto? Ese rango de frecuencias. Hablemos que iniciamos por esas frecuencias que emiten, esas frecuencias electromagnéticas que emiten las líneas eléctricas, que está aquí en la parte casi que no se denotan, y es por eso que pues todavía no hay unos estudios muy serios que arrojen que esas ondas no ocasionan algún tipo de daño, pero sí deben de cumplir con una reglamentación. Entonces, es por eso que todavía en las ciudades ubicamos a algunas subestaciones eléctricas. Luego sigue las torres de radio de AM, ¿sí? Mire que dice que 10 a las 6, es decir, esta es la frecuencia, los ciclos por segundo.
Tenemos también las torres de radio FM y televisión. También está entre los 10 a las 7 y 10 a las 8 ciclos por segundo. Viene acá, está el tema de teléfonos móviles y antenas, pero aquí, si hablamos, si nos metemos un poco al tema de seguridad en el trabajo, la OMS, curiosamente, la OMS este año ya sacó un estudio donde dijo, ojo amigos míos, porque hay teléfonos cuyas emisiones pueden causar, cuyas radiaciones pueden causar serios problemas de salud. No tanto hablando de frecuencia de ciclos por segundo cuando se habla, sino de las baterías. Recordemos que las baterías son, en este caso, de celdas de litio. ¿Qué pasa? Que cuando se calientan esas baterías, esas emiten unas ondas, ¿cierto? Entonces, pues ahí es donde se dice la OMS que pueden haber algunas afectaciones al tema de salud, especialmente para nosotros los hombres, que afecta el tema de reproducción. Eso es un artículo de la OMS, es decir, fuente confiable. Luego tenemos el horno microondas, vea que también tiene, de casa, también tiene una frecuencia de 10 a la 10 ciclos por segundos, que ubica en este rango. Y finalmente, perdón, y finalmente no, y continuando, aquí tenemos la del espectro visible, ¿sí? Esta se ubica entre las 10 a la 11 y 10 a la 13 ciclos por segundo. Es aquí donde se ubica ese espectro electromagnético. Es aquí entonces donde se ubica el tema de las comunicaciones. Vea que está muy cerquita de la moradita, o sea que estas frecuencias están muy cerquita de entrar a las frecuencias altas, es decir, las frecuencias peligrosas para la salud. Luego continuamos, por ejemplo, con el tema de los radiadores, de 10 a la 14. Uy, eso ya es bastante, ya comienza a aumentar el tema de la radiación. El sol, 10 a la 15. Aquí hay que hacer la anotación que absolutamente todo lo que sea naturaleza emite algún tipo de radiación, todas, incluso hasta el ser humano. Es por eso que hay cámaras termográficas, pues porque de una u otra manera nuestro cuerpo está radiando. Es por eso que las cámaras ahorita que están utilizando los aeropuertos pueden monitorear nuestra temperatura. Es que gracias a esa radiación que tiene nuestro cuerpo. Luego viene el arco de soldadura y aquí ya entramos en un terreno peligrosísimo que son las radiaciones ionizantes. Ya vamos a ver un poquito más a profundidad. Véalo. Arco de soldadura. 10 a la 16 ciclos por segundo. Entonces aquí ya comienza todo el tema que impacta la salud. Aquí viene aumentando la frecuencia, veamos la onda, ya no es tan dispersa la onda, sino que aquí ya viene a ser, así como el cuento, más frecuente. Y al ser más frecuente, pues va a llegar con más fuerza a, por ejemplo, para nuestro caso, el cuerpo del ser humano. Por eso De es este que, caso... sí, claro. Ya estoy viendo ahí cuando uno va al médico y le dicen, tápese para hacer los rayos X porque eso es bravo. Sí, sí, señora. Aquí ya comenzamos en los equipos de rayos X con una frecuencia de 10 a la 19 ciclos por segundo. Y aquí vean esta, bien pegadita de la frecuencia. Ya tenemos todo el tema de la energía nuclear, vean. Tema peligrosísimo. Las fuentes radioactivas. Las plantas nucleares normalmente las hacen con dos elementos de la tabla periódica, que es el uranio y el plutonio. Pero no todo el uranio y el plutonio son malos. Hay algo que se llaman los isótopos, es decir, que yo puedo tener varios átomos de plutonio, pero no pueden ser los mismos, sino que su configuración varía. Es decir, el más, por ejemplo, el plutonio 235 es con el que se hace todo el tema de la energía nuclear y es el tema el más peligroso. Entonces aquí lo que nos compete por ahora es este tema, que es el tema del espectro. Entonces aquí vean que aquí nos sale para hacer aquí ¿qué? Un ensayo acerca de que estas radiaciones puede ser que a futuro, con el aumento de los estudios, sí salgan algunos resultados donde diga si esas frecuencias pueden ser dañinas, que es lo que se critica y es una de las cosas que se habla con el 5G. Si va a ser más rápido, va a aumentar la frecuencia, entonces puede tener repercusiones en la salud. Bueno, continuamos. Aquí nos metemos ya
en la comparativa de la asignación por el espectro entre países. Y aquí ya nos ubicamos a nivel latinoamericano y vea dónde se ubica Colombia. Decimos que Colombia, esto es un informe que es del 2019, o sea, está fresquito, vea. Colombia se ubica en el puesto 8 entre los países que más asignación de espectro ha realizado. Es decir, que todavía a Colombia le falta un poco de espectro, ¿sí? Hablando de hasta la banda de los 700 MHz, todavía hace falta un amplio, bueno, un poco de espectro para ocupar todo este campo. Aquí la comparativa es con los 700 megahertz. ¿Por qué? Porque en esta banda pues es donde está la mayor calidad para una comunicación de calidad. Entonces por eso es este comparativo. Estuve leyendo ahí un documento del MINTIC, incluso ellos hacen una comparativa con Latinoamérica y uno de los mejores rankeados en cuanto a gestión, aprovechamiento y velocidad es Chile. Chile, ¿por qué? Porque Chile, recordemos que ¿en dónde está ubicado? ¿Ustedes se acuerdan dónde está ubicado Chile? Les voy a dar una pista. ¿Pero me estás hablando de está ubicado en dónde? ¿En qué sentido? ¿En qué parte? ¿En Sudamérica? No, pues Chile es Sudamérica, me extraña. Sí, muy bien. ¿Y estás al occidente o al oriente? Está abajo en la colita ya. Bueno, Chile sí está al sur de Sudamérica y está ubicado al occidente, ¿cierto? Es decir, al Océano Pacífico. Y en el Océano Pacífico a ellos les llega muy fácil a la mayoría de sus ciudades todo el cable submarino. Entonces ellos tienen una muy buena conectividad. Y obviamente México nos lleva mucha papita en todo. Vea que en México nada más para los azules que es 2014. Pero lo que siempre han dicho es cierto, a nosotros nos gana Perú y Venezuela. Uy, Perú me tiene sorprendido porque Perú también nos lleva papita y media. Los manes fueron muy organizados desde un comienzo y ellos dijeron, bueno, vamos a meter desde un comienzo, dejar antenas listas para las siguientes generaciones, 2G, 3G, 4G. Y entonces ellos organizaron y cada vez que sale una nueva tecnología, solo hay una empresa del Estado, entonces es más fácil organizar. Cámbiame todo, listo. Pero yo tengo ahí una duda. La UIT es la que da esto, ¿sí? La UIT es la que da unas condiciones para que los demás países la sigan, dan como unas guías. Por ejemplo, es como unas pautas. Unas pautas, como la aviación internacional. Pues todos tienen que... Por eso, pero esta asignación... en la misma onda, si no terminan estrellados. ¿Esta asignación quién la hace? ¿La asignación del espectro? Por país. Cada país otorga esa asignación del espectro y cada país tiene derecho a cierto espectro. Es que esa es la duda que siempre he tenido, me gustaría investigar y siempre lo digo y nunca lo investigo. Digamos que tan grande, país, como grande es el país, grande es su espectro, o el espectro es más o menos el mismo nivel para los países. Eso es lo que no sé. Vamos a investigarlo, sí, profe. Por ejemplo, Uruguay es pequeño, ¿no? Sí. O sea, ¿qué cantidad de espectro tiene? Uruguay. El espectro acorde al país, eso es lo que me gustaría. Sí. Uruguay es una localidad de Bogotá. Bueno, digamos que 2 localidades hay como Portales Ánimo. Por eso. Listo. Entonces aquí ya estamos comenzando a navegar por Latinoamérica y compararnos a ver cómo estamos ahí. Ahora hablemos del espectro asignado en Colombia para los servicios móviles. Este también es un informe de 2019. Entonces aquí ya podemos observar que en el espectro de los 2500 MHz, que es este azulito, veamos que Claro tiene 60, Movistar no tiene nada, y el otro que tiene es ETV, ¿sí? Entonces, ETV tiene bastante. Creo que por eso en esta ocasión no le dieron mucho. Entonces, Movistar, ¿cómo funciona, weón? Movistar tiene 25 en los 850 MHz, tiene 30 en los 1700 a 2100 MHz y tiene el otro 30 en los 1900 MHz. También tiene bastante. También, están como... Pero DirecTV tiene ahí para arriba, hijo de madre. Sí, claro, pero vea que DirecTV tiene bastante para el tema de televisión satelital. Entonces aquí podemos fácilmente resumir que el que más tiene, ¿cuál es? Pues Claro.
Claro, Claro. es uno de los que, veas, claro, Pues tiene, claro, ahí sale pues pues claro. claro, 30 y 20, 50, 75 y 60, 135 megahertz. O sea, tienen Mm. bastante. Le sigue Tigo. Tigo tiene 4, 55 y 30, 85, 125. También tiene bastante. Sí. Y después ya le sigue Movistar. Movistar, ¿verdad? También tiene su buena participación. Movistar, que es de Telefónica España. ¿Verdad? DirecTV, que tiene un 70 en la banda de los 2500. Este otro que es este muchacho Avantel, pero recordemos que Avantel de qué operadores? Avantel es de claro. Avantel es de Claro, exacto, Claro. Mm. Entonces, como Avantel es de Claro, pues mírese que Claro domina todo el mercado colombiano. Entonces, por eso es que yo les contaba que el presidente de Tigo salió a decir que va a demandar esa licitación porque parece que hubo algunas incoherencias. Y Virgin ¿Algún Mobile, chancho? Virgin es de Movistar. Esas famosas sin caras de Sí, Virgin. sí. Ahora veamos aquí en este pequeño gráfico el tema de la cobertura de servicios móviles. Entonces aquí podemos ver claro todo esto, punticos verdes, toda la cobertura que tiene. Vea. Centro del país, que es donde se ubica la mayoría de personas, Bogotá, la parte cundiboyacense. La costa también la tiene supremamente. Mire que comparado con Movistar y Pero Tigo, me imagino que ellos aspiran a esa licitación que ganaron a coger la parte de abajo del mapa. De ahí Yo es creo. que les toca. mm, Porque no dicen que eso, que vamos es. para allá. Ah, bueno, ¿Sabe que no tanto, profe? es que yo escuché que ahí Mm, decía que el objetivo era el objetivo es cobertura. llegar a sitios donde no hay internet, Mm, exacto. sí, claro. Pero siendo honesto, profe, ¿usted cree que sí lo van a hacer? O sea, ellos van a colocar la antena y todo, sí, le van a dar. Pero es que para un servicio móvil, ellos le van a meter más ganas, es donde hay más gente, las grandes ciudades, los grandes centros. Mm. Porque, por ejemplo, ¿cuánto vale llevar antena a un pueblito que tenga, no sé, 3000 habitantes? De los cuales hay que, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver eso, que es el tema del poder adquisitivo, ¿sí? Los que manejan el billete están en las ciudades. Es donde usted fácilmente puede tener un plan de 50 gigas, no sé. ¿Sí? Es donde la gente de verdad adquiere planes. En un pueblito la gente es prepago. El que tenga un Sí. plan de 3000, póngale el 30%. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver eso en la diapositiva. Entonces, continuamos, vea. Toda la cobertura que tiene Claro a nivel Colombia. Movistar, vea. Si te das cuenta que Avantel no está por fuera de donde no esté claro. Sí. Ah, sí, Mm. sí. Porque Avantel lo cubre todo claro, o sea, no Mm. hay, ahí se nota. Claro que todos cogen de arriba, hacia arriba, hacia arriba, vea, todos son de la Claro, misma es donde manera. más se concentra es donde más se concentra la población colombiana. Por ejemplo, acá, imagínense, ¿cuánto vale tener antenas, personal calificado y demás aquí en Leticia, allá en el Mm. Amazonas? ¿Sí? ¿Quién sabe cuántos habitantes tenga Leticia? Pongámosle, exagerémosle, 150.000. Sí, ¿Sí? Veamos aquí otra parte. ¿Qué queda por pero aquí? bueno, ¿Qué queda por aquí? tú que viajas cuando, o sea que cuando tú viajas allá no te entran llamadas. Sí, 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 sí. Sí, pero entonces lo que digo es que ellos ven mucho poder adquisitivo. O sea, ellos licitaron y dijeron, sí, vamos a instalar antenas en las zonas rurales, pero ellos donde más les para bolas es en las grandes ciudades, donde hay gente y poder adquisitivo. Ahí es donde le apuntan todos. Sí, por algo a Bogotá, y a Medellín, y a Cali, y a Barranquilla llegan las grandes marcas. En Bogotá hay Ferrari, Bogotá hay almacén para venta de Ferraris. Mm. Pues Sí. aquí es donde está el billete. ¿Sí me entiende? Claro, Entonces veamos aquí. por eso es que el fallo está aquí, ¿Podrás que qué? que el fallo está aquí. Ah, sí, 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 sí. Cuando menos lo pensemos, Fabio, por allá, cadena de restaurantes Fabio Feijó. Uy, ¿se Feijó's imagina? Gourmet. Esa fruta no la he comido, la feijoa. ¿No? No, en serio. Uy, no, profe. Apague y vámonos más bien. Sigamos. Esto me duele el oído. Sigamos. Es- sí, aquí tenemos el archipiélago de San Andrés. No se ve muy bien, pero eso también es cobertura, claro.
Bueno, continuemos. Ya vimos entonces quiénes son los que tienen mayor cobertura de servicios móviles en Colombia. Ahora, hay unos indicadores que se tienen en cuenta para el tema de los operadores. Y aquí, por ejemplo, hay uno que se mide el porcentaje de llamadas no exitosas en 10 ciudades capitales, una muestra de estadística que se llama muestra aleatoria entre 2017 y 2018. Veamos que para el año 2017, en la ciudad de Santa Marta, el 3,6, ¿sí? Fue un porcentaje de llamadas no exitosas. En Tunja, que fue la segunda más alta, 7,1. Le sigue, vea, 5,4 para Barranquilla, ¿sí? Y aquí ya en el año 2018 mejoraron las cosas y Tunja ya era solamente se caía el 1,2% de las llamadas. Bogotá, para ser un gran centro urbano, pues el 1,3 no es nada, pero se caían. O sea, imagínense, la principal ciudad, la capital de Colombia, y tenía un porcentaje de llamadas no exitosas. Se caía. O sea, Pero vea el de Quibdó. vea el de Quibdó, 7,8 y para el año 2018 el Man, 5,1, o sea, no ha mejorado nada. ¿Qué quiere decir eso? Aquí leyendo esta gráfica, que allá el tema de la cobertura no es el mejor. ¿Sí? no, baila. Listo. Continuemos. 7,8. Sí, 7,8 en Quibdó. Porcentaje de llamadas no exitosas, ¿eh? Bastante alto. Ahora veamos el porcentaje de Ya no servía llamadas. para nada, prácticamente. Sí. El porcentaje de llamadas caídas. Es decir, donde más se cae, ¿no? Que hay alguna llamada y se cae, bueno. Ayudar. Sigue ahí Quibdó, 3,4 para el 2017, 3,5 para el 2018. Eso quiere decir que en lugar de mejorar, empeoró. En Tunja también es un poquito alto, ya 4,5 en el 2017, 3,4 para el 2018. Ya que en Bogotá aumentó en el 2018. En Bogotá aumentó un poquito el tema de las llamadas caídas, pero aún así vea que es muestra también que es de las mejores conexiones en la zona, ¿no? Vea que es la más bajita, 1,9 y 1,2. Sí, el resto de ciudades ya está arriba del 2, vea, 2,9, 3,5 para Medellín. Barranquilla también, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir estas gráficas y por qué las quise mostrar? Porque todavía la calidad de comunicación en nuestro país todavía es un poco deficiente. Es Y mala. eso fue lo que trató de hacer el MINTIC. Por lo poquito que leí, pues me pareció que ellos prefirieron no que les ingresara tanto billete, sino asegurar la calidad y la cobertura. Y eso se le abona a la exministra de MINTIC, una señora que se llama Silvia, no me acuerdo el apellido. No, esa es otra. Silvia, que fue Silvia junto con el vicepresidente, que trataron de enfocarlo por ese lado, que no me parece tan desertado, tan equivocado. Pero acá no, porque planteamiento. imagínese con esa calidad y meter 5G y con una calidad así, no, baila. Sí, exacto. Bueno, ahora, ¿qué problemas de montaje de infraestructura, es decir, hablando de cobertura, presenta nuestro país y por qué el tema de la calidad ha sido un poco difícil mejorarla? Primero hablemos del POT. ¿Ustedes saben qué es el POT? No sé, pero cada municipio tiene el suyo. Muy bien. Muy bien por leer lo que está en paréntesis. Ay, no me agarré. La palabra lo dice, plan de ordenamiento territorial. Es el cómo yo ordeno mi territorio, ¿cierto? Y lo tiene cada municipio. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos municipios hacían sus POTs, pero ahí no le daban cabida a las antenas, ¿sí? Primero por un desconocimiento científico, que la gente dice que eso es malo, ¿sí? Pues lo que les decía hasta ahora, no hay un estudio que diga si es malo, es dañino, produce cáncer, etcétera, no. Entonces, cuando planteaban esos POTs, no permitían esa cobertura en cada municipio, entonces llegaban las empresas de telecomunicaciones y pues es difícil decir, venga, pero es que te voy a instalar una antena. No, es que aquí el POT no lo permite. Sí, el POT. Entonces, eso es uno de los obstáculos, o era uno de los obstáculos a la hora de implementar la infraestructura para el tema de cobertura. Segundo, hay zonas de reserva ambiental, ¿cierto? Hay unas zonas de reserva donde el Estado las protege
y entonces usted dice, allá le dicen, usted no puede meter ese tipo de antenas, ¿sí? Porque altera la fauna, ¿cierto? Altera el ecosistema. Entonces, por ejemplo, el Amazonas, sí, hay unas zonas donde usted no puede meterle porque es zona de protección. Y hay otro que es el tema de zonas de conflicto, ¿sí? Por ejemplo, listo, actualmente con el proceso de paz disminuyó muchísimo la violencia, eso es cierto, pero aún se mantiene en el suroccidente del país. Eso es otro dato importante para un día de esos que me inviten a almorzar y les puedo contar el por qué. Resulta, Nos sale más caro, le cuento. resulta que en las zonas del suroccidente del país, ¿qué departamentos se ubican? Recordémoslo, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, ¿cierto? Sí. Magdalena Medio y una parte del Magdalena Antioqueño. ¿Qué quiere decir? Que al estar tan cerca del Océano Pacífico, pues por ahí es salida de coca. Entonces son territorios que siempre han estado y hasta que no llegue alguien que legalice esa vaina, van a seguir en disputa. Es un tema de guerra que va para largo. Eso no es un tema ni de ideología de derecha ni de izquierda, no, eso es un tema netamente narcotráfico. Entonces allá, pues o meterse usted ya a instalar antenas, primero que todo, territorios minados. Segundo que todo, toca pedirle permiso al grupo insurgente que mande ahí. Y luego, toca pagarle vacuna. Entonces es un tema bastante complejo y político ahí. Hay poco apoyo, ¿sí? Porque hay mucha desinformación. Por ejemplo, aquí entramos y hablamos de una palabra que es el tema de competitividad, ¿sí? Chile nos lleva a papita y media, ¿sí? Cuando yo voy a invertir en una ciudad, ¿en qué me fijo? Venga, ¿es segura? Pero cuando hablo de seguridad no me refiero tanto al tema de si es segura en el tema de vandalismo, sino si es segura políticamente. O es como un país que cambia de régimen cada 4 años, ¿sí? Eso se fija mucho en la empresa. El otro tema es el tema de, venga, ¿cómo está la conectividad? Porque es que yo tengo un negocio que necesito conectividad, ¿sí? Ese tema de competitividad, eso no le hemos tenido en cuenta. Hay una desinformación por parte de quién? Pues de nuestros líderes, de nuestros políticos, que no le han dado cabida, sino hasta el gobierno anterior que se empezaron a sacar esa licitación 2012, comenzaron a fijarse mucho en el tema del espectro. Ahí fue cuando comenzó a dársele cabida. Listo. Y el otro es el tema de las condiciones geográficas, ¿cierto? De todas maneras, ya hablamos que las ondas electromagnéticas sí es cierto que viajan en onda recta, ¿cierto? Y por lo tanto, ellos sí sufren de interferencia, ¿cierto? Entonces, pues, nada más nosotros en qué cordillera estamos ubicados. ¿Los Andes? Nosotros, la cordillera central. Eso, la central. Repito, ¿en qué cordillera estamos centrados? Otra oportunidad. Yo voy a decir que no escuché nada. ¿En qué cordillera? Voy a pausar video. Exacto. Entonces hay algunas cordilleras donde hay ¿En cuál estamos? ¿En cuál estamos? No, profe, yo no les voy a contestar. Oiga, Fabio, ponga Esto es cultura general, o sea, no Sí. puede ser. No, yo estaba seguro. Yo pensé que era en la central. No, profe, estamos en la oriente, nos ubicamos en la Pero cordillera oriental. estaba ahí al ladito. Ah, Estaba ahí al ladito. ahí pegaditos. Sí. Claro, sí. Estaba ahí al ladito. Estos muchachos, sí. Bueno, entonces, perdón, sí dieron la positiva, se me pasó, ¿no? No, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, ahora, el otro tema, pues es los bajos niveles de inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que era lo que yo les hablaba. Hay poco poder adquisitivo, que es lo que yo les decía, sin meternos en temas políticos y que de verdad que hay veces que cuando uno se entera un poquito, uno dice, oiga, sí, es que la desigualdad acá es terrible. Bueno, pero yo tengo una pregunta. El Estado vende el espectro, pero el Estado no apoya nada a las telecomunicaciones para instalar y todo eso. ¿Todo lo hacen las empresas? Yo lo que estaba diciendo que el presidente de Tigo demandó es parte de eso. Porque resulta que el Estado recoge un dinero por la utilización del espectro, ¿cierto? El Estado lo que recoge ese billete es por ese espectro, pero no hay una reinversión. Entonces eso es lo que demandaba Tigo. Oiga, pero es que usted tiene que hacer una reinversión. ¿Y qué pasa? Que lo que demandó Tigo fue que parte de ese porcentaje de reinversión, el MINTIC, el 30% lo envió a Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Bueno, no debería ser así. Entonces el man de Tigo, que ese man es como un argentino, no sé, el presidente de Tigo,
es como un argentino o algo así. Entonces el man decía eso, dijo, no, es que así es difícil que las comunicaciones en Colombia sigan mejorando si no se hace una reinversión. Entonces eso es un tema Sí, claro, lamentable. porque él está dejando todo a que las empresas lo hagan y el Estado no hace nada. Que se puede hacer, pero tiene que ser claro. Por ejemplo, una licitación para una vía. El que hace la vía, listo, yo hago la vía, una concesión, pero usted me la deja explotar durante 30 años. Exacto. ¿Sí? Pero el Estado lo que quiere es todo ganancia. Y eso es lo que ha Mm. demandado Tigo. No puede ser así. Entonces, cuando yo hablo de bajos niveles de inversión, pues obviamente es porque hay poco poder adquisitivo, ¿sí? Es decir, en Bogotá que hay mucha gente que tenemos planes, pero lo que yo les decía, en un municipio no. ¿Por qué? Pues porque un campesino no tiene un salario fijo, así de sencillo. O simplemente no requiere, no tiene la necesidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo mismo que decía en una entrevista, en Colombia también otra cosa que nos afecta es nuestra moneda, ¿sí? Un iPhone a Colombia, el iPhone 12 va a llegar en 7.100.000 pesos, ¿cierto? ¿Quién le va a meter Imagínense. 7.100.000 pesos a un teléfono? De pronto que uno fuera decano de alguna universidad. No, es que yo, Pronto. si necesitas, se los presto. Pero honestamente, nadie le va a invertir. Entonces, ¿qué pasa? Que No, los teléfonos y también son parte de la... así tuviera la plata no se los metía. Los teléfonos también mueven la economía. O sea, es una forma de entrada de billete para un operador, Claro. ¿cierto? Y si nadie compra teléfonos, y si nadie compra tecnología, y si nadie compra planes, pues una empresa dice, pero ¿para qué le meto plata ya de comunicaciones y voy a invertir si no voy a ver un retorno? Mm. Ahorita los que están moviendo ese tema, que decía el artículo ahí de Revista Dinero, que esa revista me parece genial, son los millennials y los centennials, que son chinos que ya nacieron con el chip de la tecnología. Uy, yo quiero mi teléfono, papi. Mm. ¿Sí? Entonces, esos son los que, por Sí, eso fue que animó un poco a mucha empresa y dice, bueno, las nuevas generaciones de pronto ya vienen con ese chip, el telefonito, mi plancito, todas esas vainas. pero no Entonces, crea eso. Aquí también le invierten harto a los teléfonos. Sí, uno cree pero que lo que no. digo es que usted, o sea, vivir en Bogotá es una cosa. Uno piensa que el resto del país es así y no. O sea, en No. Pero vea que, Bogotá hay digamos, centros. mucha gente también está con la idea mentalizada que pues todo lo sacan a crédito. Su codensa. Y muchas veces esa es la inversión que hace la gente. Entonces, Mm. tarjeta Codensa y difiéramelo todo como a Claro, 72 cuotas, eso, weón. ahí entraríamos a otro tema que es inteligencia financiera. ¿Tiene sentido Exacto. endeudarme por una vaina de esas? Mm. Para, si me da, o porque puede ser. Si yo tengo una tablet, por ejemplo, y yo soy un diseñador audiovisual, hágale, porque es que usted le va a sacar billete a eso. Pero si usted no Obvio. la quiere para rasquimbol, pues Sí, paila. graves, ¿sí o no? Todo Claro. depende. Bueno, ahora continuamos hablando de cuáles son los componentes que se deben tener en cuenta pues, para evaluar la eficiencia de una red, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que decía los Ahí sí estamos en la misma ingenieros? diapositiva, ¿cierto? ¿Ya la cambiaste? No. No, ¿están viendo mi diapositiva? No. Vamos en la En donde la está misma, la POT. la misma. Voy a volverles a proyectar porque me dicen si ya observan. Eh, No. Ah, es que es mi internet, No, es mi no, internet. todavía no. no, dice Me avisan cuando Caballo. aparezca. Ahí. Ya, ahora sí. ¿Qué están leyendo? Componentes que se deben tener en cuenta para evaluar la eficiencia de una red. Gracias. Listo, entonces aquí continuamos con el mismo tema, dice el tema de red de acceso, que es lo que conecta al usuario final, o sea, las antenas, ¿cierto? Y la red de transmisión que conecta al núcleo con la red de acceso, es decir, la interconexión entre antenas. Y tenemos el núcleo o core, que es el procesamiento de datos. Eso es lo que nos ayuda a que una de nuestras redes sea de buena calidad. ¿Por qué? Porque eso es como un computador, ¿cierto? Puedo tener la energía, que es la conexión, puedo tener internet, que es conexión, sí, perdón, que es la transmisión de datos, y puedo tener un buen núcleo o un núcleo regular. ¿Y por qué es importante el núcleo? Pues porque es que me procesa datos, ¿cierto? Es lo que yo les explicaba ayer con el SMC, ¿cierto? Que eso es importantísimo porque entra una llamada, entonces cómo me la distribuye, es importante que sea ágil, que sea de alta tecnología. Es decir, procesamiento de información. ¿Cuáles son los ¿A qué ingresos se por ese baja, campo? pa? No, Señora, señor. Perdón. No, porque entonces, continuando el tema de los ingresos por el espectro,
es muy bueno para el Estado. Tenemos un 99% de ingresos, es decir, el Estado lo único que hace es ceder el espacio y a partir de ese arriendo lo que recibe es billete. Exactamente recibe 260.178 millones de pesos por pago de uso del espectro radioeléctrico. Ojo, eso fue antes de la licitación que se hizo en el 2019. Recibe 444.381 millones por el pago de la contraprestación periódica. Esto quiere decir $500 million. Y recibe 12.185 millones por otros servicios de los cuales el Estado asigna, alquila, para un total de 707.000 millones. Es decir, el Estado, esa es plata pulpita, pulpita, pulpita. ¿Sí? Es Recién muy pulpa. poquitico. Es un Y es negocio palpa, demasiado bueno. pero es que es plata que la invierten en otra cosa. Eso decía el presidente de Tigo, decía que eso es lo que los tiene molestos, ¿sí? Venga, es que usted tiene que invertir, hermanos. Y eso es lo que se les dice, por ejemplo, otra vez metiéndole al tema Mauricio político. Ramos se llama el man. Sí, metiéndonos al tema político otra vez. Eso es lo mismo que piensa que es que solucionar el conflicto a punta de bala. Pues no, hermanos. Si usted no tiene más que comer y hay un grupo al margen de la ley que me dice, venga chino, raspe o venga, pues yo no, porque no hay nada más que hacer, hermano. Entonces Sí, eso no eso se es soluciona a verdad. punta de bala, eso se soluciona a punta de inversión social. Está Es lo mismo. diciendo lo cierto. ¿Usted no ha pensado lanzarse al Senado, Diego Carlos? No, para ser político hay que pasar por encima de mucha gente en todo sentido. Hay que venderle el alma al diablo. Entonces, eso hacía mi exposición. Muchas gracias a Muy todos. bien. Gracias, gracias, profe. Gracias por exonerarme del parcial. Algunas Oiga, preguntas. Me bajé un documento del Mintic, ya se los voy a pasar. Está muy bueno, muy bueno. Salió en junio de este año, donde habla, básicamente la conclusión es estamos pailas en competitividad de comunicación. Estamos graves, o sea, Estamos quedados. nos dan en la cara Perú, Ecuador, que también Ecuador, Panamá. Nosotros estamos como de 12 cuando resumimos a nivel de interconexión. Esperemos que con esta licitación mejore un poco más. Y pero ya, tengamos, o sea, en Sudamérica, ¿quiénes tienen 5G? no, en Sudamérica todos están haciendo pruebas, pero cuando hablamos en conectividad que sea buena, que sea de calidad, nos lleva a México, Chile, Brasil y Argentina. Ah, y Perú. Perú también sorprendido. Muy organizados en ese tema. Y que venga para acá. Salió Oiga, prendiendo. sí, pero está avanzando harto, ¿no? Perú está, Perú económicamente en la lucha contra la corrupción nos está dando muy duro. Ellos ya tienen unos puertos, ellos también tienen unos puertos, wow, sí, súper. Muchísimas gracias. No, señor, te salió muy bien, te felicito. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Y qué? Pero bueno, miremos la parte del espectro, a ver, ya que estoy con ustedes y busquemos la dudita, miremos el espectro a nivel del país, cómo se distribuye. ¿Sí? Nivel del A ver si país. es, o sea, no, a ver si es tan grande como el país o es la misma cantidad de espectro para todos los países. Me queda esa duda. ¿Mm? No sé cómo se buscaría ahí. Pues no sé, profe. Yo aquí. Si entiendes, entonces se la llevó la gorda. ¿Si entiendes cómo es o no? La Pues pregunta. yo aquí encontré más o menos que en un artículo del Tiempo que habla como de varios puntos de vista, pero que digamos que digamos Lo cada que yo quiero país saber, dice qué regiones van Carlos a... Andrés dice que el espectro no lo asignan. El espectro ya lo tiene cada país. Sí, es Ellos lo decir, que dan es un el espectro es reglamento. para todos igual. Es decir, recordemos que el espectro es para todos igual. Hay unas bandas, va desde los cero ¿Mm? hasta cierto rango de espectro, que es el espectro visible. Va como desde los cero, aquí en la grafiquita ahí estaba en la grafiquita que yo les Sí, proyecté. por eso, sí, pero Todos los países tienen ese mismo espectro.
Esa misma cantidad, o sea, esa misma... Es la misma cantidad, porque es algo natural, es algo natural, es algo que nos ofrece la Tierra, entonces es Por lo eso. mismo. Pero si el país no es más pequeño, ¿no coge más espectro? No, es lo mismo, profe, es Sí. lo mismo porque es lo mismo, es de acuerdo a las frecuencias. Frecuencias Mm, medias, bajas y altas. mm, Esperen, les voy a mostrar el documentico donde yo tomé esa información que me pareció muy buena. búscala, búscala de una, compártela.